Y la verdad es que es un tema muy bonito, es un tema realmente hermoso y de hecho es esencial en la iglesia cristiana, en la iglesia que Jesús viene a implantar en la tierra. El señorío de Cristo es fundamental. Amén. Y de eso vamos a hablar, el señorío de Cristo. Fijaros que me he puesto en la tarea de ver por YouTube qué habían predicado los hermanos. Y dije yo, voy a ver qué ha predicado el hermano Gabriel, el pastor, el hermano Mauricio, para no predicar lo mismo. Imagínense que predicamos lo mismo, ¿no? Y me he puesto en plan inquisidor, ¿no? A ver qué predicaba cada uno, ¿no? Y el hermano Gabriel, ¿no? Y las fotos de ese día. Yo trabajo ahí, ¿no? El hermano Gabriel, el 6 de abril, habló de la deidad de Cristo. Él, que es un hombre académico y riguroso, ¿no? Hizo mucho hincapié, efectivamente, que Cristo es el creador. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo tiene claro. Cristo es el creador. Y que Jesús es el mismo, el del Antiguo Testamento, hoy y para siempre. Amén. Decía hermano Gabriel que Cristo es eterno, que es creador y que es el sustentador de todo. Cogió Colosenses y me pisó un poquito la predicación de hoy, pero bueno, es importante resaltar estas cosas muy importantes. El pastor Felipe, a los 8 días, el 13 de abril, habló de Josué, una predicación muy bonita, en la que fundamentalmente con el ejemplo de Josué, ¿no? Se muere Moisés, el pueblo de Israel se queda como un poco, oye, se murió el gran líder, ¿no? Que estuvo con nosotros mucho tiempo, y la verdad es que Josué lo hizo muy bien. Y nos venía a decir que, bueno, que el pueblo de Israel tenía el trabajo de quitarse la mentalidad de esclavo y tener en su corazón que eran hijos de Dios, ¿no? Y también el pastor hace hincapié en que la promesa esa de que Dios daría la tierra prometida, hacía falta activarla, pisar, caminar, ¿no? Y el hermano Mauricio hace 8 días habló de que Jesucristo era el Señor, siguiendo el énfasis de la soberanía, el señorío de Cristo. Hablaba de que, bueno, de que hay gente que pone excusas, ¿no? Nos hace hincapié en que Jesús venció la muerte y que el término Señor implica autoridad divina, supremacía, ¿no? Se los digo de corazón, los predicadores titulares de aquí son diferentes. Uno más académico, el otro quizás ese trabajo del pastor. Ánimo, tomen la tierra prometida, tiren para adelante, ¿no? Y el hermano Mauricio en un punto intermedio, y eso es de bendición. Amén. Nosotros vamos a hablar hoy de más de lo mismo, el señorío de Cristo. Amén. Es importante porque parece que como que lo tenemos todo claro, pero a veces no es así. Así que les invito a que estemos de pie. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer Primera de Colosenses, del versículo 15 hasta el 23. Colosenses es una carta hermosa. Colosenses 1, versículos 15 al 23. Estamos, ¿verdad? Leo yo, pero ustedes allí síganme con su mente, amén, y con entendimiento. Dice así: Él, ¿y quién es Él? Su amado Hijo, del que habla el versículo 13, amén, para tenerlo claro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Póngase en cómo, mis hermanos, ya hemos orado. Amén. Hemos leído este pasaje y realmente es un pasaje hermoso. Es un pasaje profundo. Quizá ya lo hemos comentado más de una vez, pero esta carta de Colosenses es una carta muy bonita. Una carta que Pablo escribe a gente que no conoce, pero gente de la que ha oído cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todos sabemos, y lo he repetido muchas veces, los títulos que aparecen en la Biblia no hacen parte de la Biblia. La han puesto los estudiosos para un poco guiarnos, ¿no? De manera que, por ejemplo, en mi Reina Valera aparece reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Seguramente ustedes también, ¿no? Pero, por ejemplo, la Reina Valera revisada, ese título que pone entre el versículo 15 y 23, lo pone como la supremacía de Cristo, que es de lo que hablaremos hoy, y es un título quizás más que resume más todo. Y la Biblia de las Américas, más rigurosa, más académica, pone como título la persona y la obra de Jesucristo. Siguiendo un poco el enfoque de este mes y siguiendo un poco lo que el hermano Gabriel y el hermano Mauricio han hablado, vamos a hablar eso de que Jesucristo es el Señor de todo. Ese todo quizás debía haberlo puesto con mayúsculas, con negrita. Y miremos cómo este pasaje bíblico, que está yo creo que muy bien estructurado, el pasaje naturalmente se divide en tres fases. La primera, que nos habla de que Jesucristo es el Señor de la creación, cuestión que el hermano Gabriel ya más o menos explicó. También dice que Jesucristo es el Señor de la nueva creación, ustedes y yo, su iglesia. Y que Jesucristo es el Señor de la reconciliación. Amén. Vamos a ver este pasaje y vean ustedes conmigo que naturalmente se divide en estas partes. Empezábamos leyendo algo realmente hermoso, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y yo estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes no tienen problema en decir efectivamente, así es. Y yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Esta palabra primogénito a más de uno le ha traído problemas consigo. Porque en nuestra percepción humana el primogénito es el primero, ¿no? Y de esta parte se han cogido los testigos de Jehová para decir, por ejemplo, que Jesús fue creado. Porque aquí dice que Él, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ellos de ahí se agarran para decir que Jesús fue creado, ¿no? Y estas cosas que nosotros las tenemos claras, parece que no. Lo comentaba que pero alguien de mi familia muy cercano, no es cristiano, conoce de Dios, pero me decía, o sea, me salió con esto. Me dijo, sí, es que Jesús lo creó Dios, Él lo mandó y luego volverá. Y eso que yo me quedo así, que Jesús lo creó Dios, ¿no? No, vamos a verlo con calma. Lo primero, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de quién, de su amado Hijo, arriba en el versículo 3. Esa palabra imagen, mis hermanos, viene del griego eikon, que habla de que es una manifestación exacta de algo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de eikon habla de que algo es, por decirlo así, como cuando una estatua muestra la fiel copia de alguien, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente muchos jóvenes, no, pero es que a Dios yo no lo veo, ¿no? A veces queremos como ver a Dios, ¿no? Se siente, no, pues que Dios se manifieste. Es que Dios ya se manifestó. Dios mismo vino a la tierra, se hizo hombre y murió por ti y por mí. Hay escritos, estos, ¿no? Pero para un historiador esto es un escrito, ¿no? Vino y Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. ¿Cómo así que el Señor es el primogénito de toda la creación? Vamos a leer Salmos 89, 27, para entender ese concepto de primogénito, porque la primera acepción da a entender como que es el primero que se tuvo, ¿no? Salmo 89, 27, lo leo para ustedes. Dice la palabra del Señor, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Si ustedes ven todo el Salmo 89, es un pacto de Dios con David. Y les digo yo a ustedes, ¿David fue el primer rey?
No. Pero Dios le puso por el primogénito de los reyes. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la palabra primogénito no se refiere a que sea lo primero que estuvo creado, sino se refiere más exactamente a una preeminencia, una autoridad, el que está por encima de todo. Jesús no fue creado, Jesús ha existido siempre y existirá para siempre porque Él es eterno. Entonces, el resumen es, esta parte de primogénito es porque Él está por encima de todo, no en orden de creación, sino en la autoridad, en fuerza, en preeminencia. ¿Y por qué dice Pablo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito? ¿Por qué? Ojo, porque en Él fueron creados todas las cosas. Ojo a lo que les voy a decir. Esta parte la expliqué quizás en otro texto bíblico porque es hermoso. Fíjate que el versículo 16 dice, porque en Él. Es decir, Él es el creador y podría decir, porque Él creó todas las cosas, hablando de Jesús mismo. Pero aquí dice, porque en Él. O sea, como si la esencia misma de Jesús fuera un Dios creador. En sus entrañas, por Él mismo. Fueron creadas todas las cosas, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que vemos y lo que no vemos. Casi siempre que la Biblia dice lo que está arriba en la tierra, ¿no? Lo que está en los cielos, lo visible, lo invisible, luego dice tronos, dominios, principados, potestades, más que detallar, es que es una forma de decir absolutamente todo. Lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está en el fondo, absolutamente todo fue creado por Cristo, todo fue creado por Dios. Pero lo más hermoso es esa última parte del versículo 16, que dice, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él. Es decir, curiosamente, vayamos a un detalle muy concreto. Ese arroyo bonito, por ejemplo, ¿quién ha ido a Lurrederra? Solo la hermana. ¿Nadie más conoce Lurrederra? ¿Nadie más? Es un pasaje hermoso que está allí en Navarra. Deberíamos ir. Deberíamos hacer un paseo esta primavera, este verano. Es un arroyo realmente hermoso, está muy bien cuidado, porque la gente no puede bañarse ahí, como en nuestros países, ¿no? Que iríamos allí, nos bañamos, hacemos un paseo. No, aquí no se puede, ¿no? El tema es que cuando usted ve ese arroyo, ¿no? El agua baja, hay plantas alrededor, hay peces en el fondo, si tú miras con detalle. Esos peces que viven, nacen, mueren, se reproducen, están para darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le dice que todo fue creado por Él y para Él, para rendirle gloria. Eso es el Urrederra, ¿no? Quizás cualquier otro arroyo. Cuando usted ve así un ecosistema hermoso, eso tiene un creador, pero esa cosa que se creó es hermoso, ¿no? Ese pajarillo que cuida a sus niños, yo que sé, esa ave que migra, todo eso le honra a Dios, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y para si a alguien le quedaba dudas, el versículo 17 dice lo siguiente. Él, seguimos hablando de Jesús, que viene del versículo 13, Él es antes de todas las cosas. Pues a alguien le quedaba claro, Jesús siempre ha existido. Y todas las cosas en Él subsisten. Esta parte es hermosa, ¿no? Lo he dicho un día predicando este verso suelto. Es como si Jesús mantuviese todo en equilibrio. Todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Esto es realmente hermoso. El Señor, además de crear, además de redimir, como que mantiene todo en equilibrio. El cosmos, las galaxias. Es decir, el hecho de que la Tierra esté entre Mercurio y Marte, ¿no? Sí, ¿no? Si estuviese más pegada al Sol, nos quemaríamos. Si estuviésemos más alejados de donde estamos, pasaríamos frío. Ese equilibrio perfecto lo mantiene Cristo. ¿Lo dice Carlos? No, lo dice su palabra. Que en la tierra tengamos la cantidad de oxígeno necesaria para vivir, lo sostiene Jesucristo. Que nosotros, no sé si ustedes han visto, pero la creación es realmente hermosa. ¿A quién le gusta aquí la astronomía? A mí me encanta. Si ustedes vemos la Vía Láctea, ¿no? El Sol está aquí en el centro. Durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro. No, el Sol es el centro de esta galaxia. Alrededor hay planetas, ¿no? Que van como en anillos, van girando. Pero fijaros que la Vía Láctea también gira alrededor de otro elemento. O sea, es como algo majestuoso, es una obra de arte increíble.
Ese equilibrio lo mantiene Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que en Él todo subsiste. Es decir, que se sigue manteniendo todo. O sea, esos asteroides que a veces nos amenazan, que va a caer en Bogotá para el 2030, lo que sea, caen o dejan de caer, es porque el Señor lo mantiene. No solo creó, no solo nos puso aquí a partir del bacalao, sino que mantiene todo el equilibrio. Cuando un volcán hace erupción, llega hasta donde llega, porque el Señor en su misericordia y en su poderío, hasta ahí. Es así. En Él todas las cosas subsisten. Entonces, si ustedes ven este apartado azul, Cristo es el Señor de la creación. En el cafecito con Jesús de esta semana yo le hablaba a la iglesia en Logroño de algo bonito. Yo es que me enamoro de la creación realmente. Ustedes han visto esos fotogramas de cómo un gameto se convierte en un ser humano, ¿no? Espermatozoide, ¡pum!, llega al óvulo, el óvulo empieza a reproducirse, se parte, luego baja un poco más, luego esa ranita de semanita se empieza a echar bracitos, ¿no? Bracitos, luego la cabeza se empieza a ver. Cada proceso, cada día a día decir, que dio lugar a que usted esté aquí, eso lo controló Cristo. Claro, en nuestra cabeza eso no lo entendemos. ¿Cómo así? ¿Y el Señor estuvo pendiente de cada uno de los miles y miles de millones? Sí. La hermana Evelyn allá, cuando su madre, la hermana Gloria, la dio a luz, Dios estuvo presente y dirigió cada cosa. Que en nuestra cabeza eso no cabe, pero así fue. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación, porque Él lo creó todo y por Él subsisten. Hay que poner ejemplos así concretos para entenderlo. Esas manadas de alces, ¿no?, que en África huyen de los leones, ese ecosistema tan hermoso, ¿no?, que nosotros estamos destruyendo, eso subsiste porque Cristo lo mantiene. Esa vida marina, ¿no?, esos peces, el tiburón que se come el pequeñito que se alimenta de eso, todo eso lo controla Cristo. Luego hablaremos de por qué hago tanto hincapié en esto. Entonces, el resumen es que eso, el Señor ha existido siempre. El Señor creó todo. ¿Para qué? Para su gloria. No somos conscientes, pero esos cardúmenes de peces que se mueven y que parece que es como una danza maravillosa, se creó para glorificar a Cristo. Que ustedes y yo, incluso un científico lo vea como algo natural, eso se creó para glorificar a Dios. Lo hizo Él para su gloria. Ustedes y yo disfrutamos de una buena sardina y un buen bacalao. Hace parte del ecosistema, evidentemente. Enseñorearse implicaba eso, comernos un buen bacalao de vez en cuando. Pero todo eso fue creado por Él y para Él. Ahora bien, una vez el apóstol Pablo nos deja claro a ustedes y a mí que Cristo es el Señor de la creación. Cristo también es el Señor de la nueva creación. Y aquí ya hablaremos de ustedes y de yo. Y de mí, perdón. Dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto le suena, ¿verdad? Quien haya leído Efesios sabrá, ¿no?, la cabeza que es Cristo, y a partir de ahí se empieza a construir, ¿no?, las piedras, los apóstoles, y a partir de ahí somos piedras vivas. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Él es Dios de la creación, pero Él es la cabeza de su iglesia. Él es el primogénito de los muertos. ¿Cómo así el primogénito de entre los muertos? No. Lee esto así. Perfectamente, porque fue el primero que murió y resucitó para nunca más morir. Porque algunos dirán, no, Lázaro resucitó primero. Pero Jesús fue el primero que murió en su humanidad, entiéndame. Resucitó para nunca más morir. Por eso es el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud. Es decir, Iglesia de Calahorra, si alguien tuvo dudas en algún momento de, oye, pero es que Dios nos creó y nos dejó aquí, ¿no? O sea, como que, porque es lo que yo le escuchaba a mucha gente, no, pero es que Dios no dejó pruebas de que estuviese, ¿no? Dice la palabra del Señor que el Padre entregó en su Hijo toda la plenitud. Es decir, cuando usted quiera entender quién es Dios, quién lo creó, qué tiene Dios para sí, mire a su Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo habita toda la plenitud. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis y un hincapié muy importante.
Leo otra vez lo que dice el versículo 18. Y Él, hablando de Cristo, me repito como el ajo, es el cuerpo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Repito, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Por esto, por este versículo y otros muchos que lo corroboran, por eso los evangélicos hablamos de Cristo. Por eso aquí nunca me verán ustedes a mí hablando de del santo, yo no sé qué, hay muchos santos. Por eso aquí nunca hablaremos de la Virgen tal, por eso aquí nunca hablaremos de San Juan tal, porque la Biblia, el mismo Cristo, en todo tenga la preeminencia, la prioridad, la supremacía absoluta. Quizás últimamente hablo mucho del catolicismo, ¿no? Y no como un ataque en absoluto, sino para enseñar lo que la Biblia nos dice que enseñemos. Y yo creo que no podemos, ¿no?, evitar hablar de que hace poco se murió el Papa Francisco. Ese señor, pues tiene mi respeto, como cualquier persona humana, ¿no? Y yo vengo de una familia católica, no hablo esto con desdén, lo hablo desde el respeto. Pero precisamente hablaba que es con un compañero de trabajo. Esto nos diferencia a nosotros del catolicismo, que para mí Cristo tiene en todo la preeminencia. En todo es todo. Les pongo una... Sé que a algunos de aquí les gusta ver noticias. ¿Dónde pidió el Papa que lo enterrase? Lo habéis visto, ¿no? En la iglesia de Santa María la Mayor. Y les digo, o sea, esto lo digo con respeto, pero con la autoridad bíblica. Yo me he tomado un poco la tarea de decir, oye, ¿por qué el catolicismo tanto con las vírgenes? ¿No? Aquí en La Rioja la Virgen de la Valvanera, en México con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Así cada quien tiene su virgen, ¿no? Y bueno, los que hemos estudiado un poquito más entendemos que eso es parte de la tradición que había entonces, ¿no? Que la cogieron para sí. Pero lo digo con mucho respeto también, pero yo creo que cualquier católico que lee las cartas paulinas se hace evangélico. Es imposible no ver que la teología toda se dirige a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Él murió, Él resucitó, Él pagó por ti, ¿no? Él cumplió la pena que tú tienes que pagar. Y tenemos que decirlo, pero es así. Yo me crié en un colegio católico y me comí misas por un tubo. Era complicado, ¿eh? Era complicado porque cuando la misa era en la iglesia católica yo no iba. Pero mi colegio era un colegio salesiano, había muchas monjas. De hecho, vivían monjas dentro del colegio, ¿no? Entonces se les ocurrió la brillante idea de hacer las misas en el patio del colegio. No, esto sucedió, ¿no? Y entonces las monjas nos decían que era una actividad académica, porque se hacía en horario de clase, ¿no? Oye, y no con una pistola en la cabeza, ¿no? Pero se nos presionaba a los evangélicos a ir a misa, ¿no? Y digo esto porque yo estuve en muchas misas, ¿no? Yo me sentaba ahí, me miraba y todo el mundo pasaba por la comunión y yo ahí, pero no. El tema es que, por lo menos de las misas de las que yo fui partícipe, se habla mucho de las parábolas, ¿no? De las bienaventuranzas. Quizás me equivoque porque no estaban todas las misas, pero ustedes difícilmente verán un pasaje como estos explicados allí. Pues claro, porque cuando tú lees de la Escritura que Cristo creó todo, que Él es el Señor de todo, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el principio, y que Él tiene la preeminencia en todo, y tú miras allá un santo, una virgen. Claro, ¿cómo explicas eso? Pues se queda complicado, ¿no? Esta es una de las grandes diferencias de que la iglesia tradicional entendemos que quizás hay cosas que ha explicado realmente mal. Y por eso somos cristianos evangélicos, porque hay personas, ¿no? No voy a señalar a nadie, pero a veces hay comentarios como que no, es que pues somos como primos hermanos, ¿no? No, en absoluto. Cristo fue el que murió por mí. Yo oro a Dios, ¿no? Porque es que he estado leyendo, tengo mucha curiosidad, o sea, me gustaría saber qué hay en la cabeza pues, de cualquiera que se sienta y le reza a la Virgen, ¿no? Y digo yo, ¿no? Y he visto pues que en la Biblia Jesús de su María, ¿no? De su madre, o sea, de María hay dos pasajes claves que el catolicismo coge y los agranda, ¿no? Que es cuando el ángel se le aparece y le dice, bienaventurada eres tú, pero por supuesto que es bienaventurada, si a partir de ella, una simple mortal, vino Jesús y se encarnó.
Bienaventurada. Yo también le digo bienaventurada María. Y hay otro pasaje que es cuando Jesús convierte el agua en vino. Y le dice Jesús a la gente que está, hace todo lo que ella os diga. No hay más pasajes. Luego María aparece cuando Jesús es crucificado, ¿no? María también se nombra en los Hechos cuando dice, no está aquí sus hermanos y su madre, pero no más. Ustedes ven a partir del capítulo 4 de Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Timoteo, Juana, nos habla de María. Entonces, ¿por qué le hemos dado tanta cosa a María? Eso quizás estudien ustedes si quieren alguna cosa, pero eso hace parte de heredar tradición, ¿no? Cuando la iglesia tradicional se asentó, ¿qué hizo? ¿Corto con esto o cojo lo que hacían los griegos y los romanos que tenían a esta diosa? Han hecho una mezcla ahí que al final con el tiempo lo han arrastrado. De hecho, escuchamos con el hermano Gabriel en Barcelona un testimonio de un hombre que estuvo a esto de ser cura, ¿no? O ya era cura, no me acuerdo. Y él cuando empieza a ver Hebreos y estudia Hebreos y se da cuenta que el único sacerdote es Cristo, lo dejó en ese momento todo, ¿no? Hay 1000 testimonios, pero quería hacer hincapié en eso. Quiero que ustedes, si hoy quieren irse para la casa con algo, es esto. ¿Dónde estás? Esto. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Jesucristo. Eso predicamos nosotros. Si podemos resumir el Evangelio en una palabra, es que Cristo es todo, por Él es todo y para Él es todo. No en términos unicitarios, en términos trinitarios, pero Cristo es la imagen del Dios visible. Y en Cristo abunda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Cristo creó todo, en Él subsiste todo, Él lo mantiene todo. Cristo es nuestra cabeza, la nueva creación, pero Cristo es el Señor de la reconciliación. Miremos lo que dice, bueno, al final del versículo 20 es muy hermoso, ¿no? Y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar todas las cosas, arriba, abajo, haciendo la paz con Dios por medio de la sangre que él derramó en la cruz. Eso lo sabemos todos. Cuando Cristo viene y paga la deuda que tenía el hermano Mario, cuando Cristo viene en la cruz y paga los pecados del hermano Julián, es cuando nosotros accedemos al Padre. Si no, no podríamos. Por eso es que Cristo es la reconciliación de la obra de la creación con el Padre. Dice el versículo 21. Y ahora también que en otro tiempo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Quién se siente aquí identificado? Todos, se los digo yo el primero. Y no lo digo ni por vanagloria, yo era malísimo, era dañado. Ahora, aquí es cuando ya sonreímos, Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentaros sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis firmes en la fe. Fijaros que hemos dicho, Cristo creó todo, Cristo es la cabeza de su iglesia, pero es Cristo el que nos sacó de ser enemigos, extraños, gente mala, gente ruin, y nos trajo, ¿a dónde? A su Padre por medio de su muerte. ¿Pero para qué nos trajo el Señor? Para que usted esté ahí sentado mirando al hermano Carlos predicar, para que usted esté ahí quizás ocupando... No. El Señor murió en la cruz. ¿Para qué? Para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la obra más mágica, maravillosa y misteriosa. Es tan hermoso que la hermana Fátima ya dice, sí, efectivamente. La hermana Fátima, una mujer que en otro tiempo, quizás me estoy metiendo, pero pecó, fue mala. Ahora el Señor, por medio de su sacrificio, la presenta ante el Padre. La presenta ante el Padre. ¿Y cómo la presenta Jesús ante el Padre? En proceso, hay más o menos. No. La presenta santa. Hermana Fátima, el Señor ante el Padre te presenta santa, sin mancha. Y una frase que me encanta, e irreprensible. O sea, cuando el Padre mira a la hermana Fátima a través de Cristo, la ve irreprensible, no tiene nada que decirle. ¿Por qué? Porque todo se cargó en la cruz. Y aquí es cuando el texto se explica a sí mismo.
y se pone realmente bueno. Dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cómo así? ¿Que yo tengo que permanecer firme para que el Señor me presente sin mancha? No, es que el hecho de que yo permanezca firme revela que efectivamente el Señor me ha limpiado. La reconciliación del Padre con su iglesia se evidencia en la perseverancia de la iglesia. Si alguien no persevera, difícilmente podemos decir que esa persona ha sido redimida por la sangre del Cordero. Entonces, de ahí el llamamiento a la iglesia del esfuerzo de pelear, permanecer, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La esperanza del Evangelio, esta palabra me gusta, la esperanza. Porque yo creo, no tengo la menor duda de lo que ha hecho mi Cristo, pero requiere algo de fe y esperanza. Yo espero al Señor, ¿no? Es decir, en el fondo de mi corazón hay ese anhelo, sí, Señor, tú vendrás, no sé cuándo. Nostradamus dice que viene en breve, ¿no? Nostradamus dijo que si le dijeron Papa Negro, pues que estaba todo por acá. No, eso. Nostradamus fue un señor que vivió en el medioevo y dijo muchas cosas que parece que se cumplen. Yo no me he puesto a investigar, no tengo tiempo para tantas. Pero bueno, sea mañana o sea en 100 años, su pueblo tiene la esperanza de lo que oímos y lo que esperamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio se predica a toda la creación. El mismo Pablo empezó a predicar aquello. Iglesia, yo creo que la palabra es clara. Cristo es el Señor, el hermano Gabriel lo hizo mucho hincapié, es el Señor de la creación y Él es el Señor de la reconciliación. Y ustedes dirán, bueno, pues efectivamente, eso es verdad. Él es el Señor de todo. ¿Qué implica? No voy a profundizar mucho. Pero si usted en su corazón ha dicho, oye, es verdad, efectivamente, lo que el hermano Carlos ha dicho es verdad. El Señor creó todo, esos peces que se mueven glorifican a Él, todo se mantiene por Él, los asteroides no vuelven a la Tierra porque el Señor los sostiene. ¿Qué implica, qué implica el señorío de Cristo? ¿Qué implica entender que Él me creó y que es mi Señor y que Él fue el que hizo el trabajo de la reconciliación? Aquí puse 15 cosas, que no sé si mandarlas por el grupo, porque para que ustedes la miren. Pero si entendemos que el Señor, Cristo, es nuestro Kyrio, si entendemos que Él gobierna nuestra vida, si entendemos que Él pagó mi pena, estas 15 cosas deberían tener un check verde. ¿Sabes? Como cuando coges una lista y dice check, check, check.Nosotros en el estudio bíblico del martes hay muchas preguntas, muchos ejercicios prácticos que a veces nos confrontan, ¿no, hermana Evelyn? A veces la hermana Patricia nos pone preguntas directas, a la yugular, que si respondes con sinceridad a veces te quedas cojo, ¿no? Pues estos son 15 puntos que si usted ha entendido en su cabeza que Cristo es su Señor, que te creó, que te redimió, que es la cabeza tuya y que te gobierna, vives para obedecer su palabra. Si Él es tu Señor, tienes que vivir para obedecer su palabra. Y a veces pongo un ejemplo muy sencillo, porque los humanos lo que no vemos nos cuesta entenderlo, hace parte de nuestra naturaleza. Pero imaginémonos que somos... Que vivimos en los tiempos de los egipcios, ¿no? Donde lo que el faraón decía iba a misa, y si no, tu cabeza al Nilo, ¿no? Si el faraón decía que a los gatos había que rendirles culto, ¿qué hacía la gente? ¿Por qué? Porque veían al faraón y veían a su ejército, que si no... Si el faraón decía que había que construir 3 pirámides bonitas, altísimas, ¿la gente qué hacía? Lo hacía y punto. Es que eso implica el señorío, ¿no? En los tiempos de los reyes europeos, cuando el rey decía, todo hombre mayor de tanto va a la guerra, ¿qué hacía todo hombre? Iba. Y si no iba, pues eso implica el señorío, eso implica autoridad. Hacer todo lo que el Señor dice, si hemos asumido y entendido que Él es nuestro Señor. Luchamos contra el pecado porque le pertenecemos. Eso implica el señorío de Cristo. No hiero ni desprecio a su iglesia porque es su cuerpo. Eso implica su señorío. Imagínense ustedes a un vasallo del siglo XV por ahí, haciéndole daño a la familia del rey.
No lo haría ni de loco, y si lo hace, pues eso implica el señorío de Cristo, no hacerle daño a su iglesia. Ahí les dejo el texto, no voy a profundizar en esto porque sé que ustedes y yo tenemos conciencia. Decir que Cristo es el Señor de todo implica que mi vida está sujeta a su voluntad y no a mis deseos. Esto es difícil para hombres y mujeres. ¿Qué hacemos los hombres cuando en Instagram nos aparece a veces mujeres con poca ropa? Nos pasa a todos. Vemos ahí, entramos al perfil o nos salimos. Hay una opción, les digo, que usted le hace la opción y dice no mostrar más de estas cosas, para que así el algoritmo te conozca. Es un consejo que les doy. No mostrar más esto, porque hay gente que publica solo, ¿sabes? Cosas con... Si asumimos que Cristo es nuestro Señor, tenemos que vivir conforme Él dijo, dejando detrás nuestros deseos. ¿Reconocemos su autoridad en todos los aspectos de la vida? ¿O es solo Señor de mi vida cristiana, ¿no? Si Cristo es el Señor de todo, persevero en la fe y no abandono la esperanza. Si es el Señor tuyo al 100% de tu vida, tienes que perseverar. Hay una serie muy, muy bonita. Yo veo cine histórico y veo series históricas, me encanta, que se llama Skyfall. ¿Les suena? Creo que alguna vez he hablado de esa serie. Habla de los caballeros templarios y habla de cómo ellos, engañados, pero en su día a día, peleaban por Tierra Santa. Y quizás los actores de esta serie encarnan el papel bien porque ellos lo hacían por la gloria de Dios. Y iban y se enfrentaban con los musulmanes a muerte. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Y querían defender Jerusalén. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Algo así quiere el Señor con ustedes, pero en la verdad. Es evidente que ellos lo hacían bajo órdenes, ¿no?, de la llamada Santa Sede. Y todo, es historia, ¿no? Pero algo así lo que quiere el Señor de todo. Que el hermano Johnny, cuando vaya al trabajo, diga, voy a trabajar por la gloria de Dios. No. Es bíblico eso, que lo que hagamos en la vida secular sea palabra de Dios. Que cuando el hermano Johnny tenga ganas de coger a Samuel y estamparlo contra... No, por la gloria de Dios. Son ejemplos prácticos de lo que implica tener un Señor. Son ejemplos, quizás, ¿no? Es curioso, pero es así. Son ejemplos prácticos de lo que implica vivir bajo el señorío absoluto de Cristo, ¿no? Que cuando estemos, porque a mí me ha pasado, en un paso de cebra y el conductor como que no pare, ¿no? Y a veces uno quiere gritar, uno no grite. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Pongo ejemplos que nos pasan a muchos. A mí un día un chico casi me arrolla. Estaba en el mundo, yo me quería devolver. Pero cuando vi que él se bajó, salí volando. Me sucedió en Logroño, en el paso de cebra del ayuntamiento. Era un ciudadano de etnia gitana y se bajó con su compañero, entonces yo me fui. Pero ahora que hemos sido reconciliados por el Padre, tenemos que evitar esas situaciones por la gloria de Dios, porque vivimos bajo su señorío. Servimos a los demás como parte de la obediencia a Cristo. Eso es bíblico, ahí están versos bíblicos, solo que no quiero profundizar. Pero eso implica vivir bajo el señorío de Cristo. Porque hemos hablado del señorío y todo, sí, Él es mi Kyrios, pero estos ejemplos prácticos nos aterrizan, nos dan un golpe. ¿Vives tú, vivo yo, bajo el señorío de Cristo? Tengo que servir a los demás. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor en su palabra a través de Pedro. Ahí les dejo el versículo, por si ustedes en casa quieren verse al espejo. No me conformo a este mundo, sino que intento pelear para estar en su reino. Bueno, ya estamos, pero peleamos para estar lejos del mundo. Aceptamos la corrección y la disciplina del Señor. Esta parte es muy complicada, ya lo hemos comentado muchas veces, pero a veces cuando el Señor de verdad, imagínate, Dios nos guarde, pero que Él diga, no, este es mi hijo y lo disciplino. Ahí sigue siendo tu Señor. Ahí sigue siendo ese Kyrios que te creó, por el que subsistes, el que te redimió del pecado. Es interesante. Reconozco que todo lo que soy lo tengo y le pertenece a Él. Mis hijos, mi casa, la profesión que tengo, lo que sé hacer. Hay gente, ¿no?, que esas cosas ya... No, la cuenta es mía y el resto, el Señor es el Kyrios de todo, menos de la cuenta. O le dejo la del BBVA, pero la del Santander, esa es para mí.
No hablo de dinero, hablo de disposición del corazón, entiéndame. Reconozco que mi amor, mi lealtad y mi devoción hacia Él es total. Les he puesto ejemplos de antes, ¿no? Donde a los señores, entre comillas, ¿no? Se le rendía sumisión tal, pero se le rendía porque tocaba. Yo imagino a ese esclavo del año 2000 antes de Cristo, ofendido, llevando piedras al rayo del sol, pero lo hacía porque le tocaba, ¿no? Nosotros lo hacemos de corazón. Hemos aceptado ese señorío de Cristo y todo lo que hacemos lo hacemos de corazón. O venimos a la iglesia para que el pastor no me dé la brasa, que porque no estoy viniendo, pues voy 2 cultos no y 1 sí. Y así como que disimulo que estoy yendo, ¿no? Eso es algo muy interno y muy nuestro. Pero nuestro amor, lealtad y devoción son 100% voluntarios. Confieso su nombre públicamente y sin avergonzarme. Hay situaciones en las que a veces es complicado mostrar la fe, pero no debería ser un impedimento. Y les habla aquí uno que a veces en el trabajo, a veces en ciertos círculos parece que cuesta, pero no deberíamos avergonzarnos de nuestro Señor. Usted se imagina aquel siervo, ¿no? Pongo Egipto por poner algo, ¿no? Que no, sí, Él es mi Señor, pero no, en realidad aquí no. Él es el rey, punto, ¿no? No se puede decir lo contrario. Sufro por su causa. Muchos dirán, sí, yo sufro. Pero es que la Biblia nos manda a sufrir con paciencia y con gozo. Son de esas cosas locas que decimos los cristianos. ¿Cómo se va a sufrir con gozo? ¿Estás tú loco? Pues eso es lo que dice la Biblia. Que suframos los padecimientos con paciencia y con gozo. Gozo, para el hermano Julián, gozo. Le buscamos y le adoramos continuamente como una prioridad. Ahí es un bofetón para nosotros. Prioridad, para que Él tenga la supremacía en todo. Anhelo su venida y perseverancia bajo su señorío. Mis hermanos, esta iglesia, estas 15 cosas, espero que en ustedes hayan hecho lo que hizo en mí, que es un golpe de realidad. Porque todos, sí, el Señor es nuestro Kyrios, Él murió, ¿no? En Semana Santa las películas nos recuerdan, Él murió, Él sufrió. Quédense con esto. Cristo no es opcional. Cristo vino, murió por ti y por mí. Y Él es el centro de todo. Él es todo, el principio, el sostén, el fin. Él hizo todo por Él, en Él, para Él. Y ante ese señorío es que nosotros tenemos que humillar y doblegar nuestra vida. Cuando el hermano Gabriel hablaba de que el Señor no fue creado, que es Cristo, efectivamente, pero eso tiene unas implicaciones que a mí y a todos nos sacan los colores. Y ese es el día a día del que yo hago mucho hincapié. Ese es el día a día del evangélico. Pelear, ¿no? Esos ejemplos que he puesto y que son esos del hermano cuando quiere coger a Samuel. Es ahí cuando el señorío de Cristo se hace una realidad en el corazón. No hay de otra cosa. Yo lo marqué aquí, ¿no? Como texto final. Y quiero que ustedes se queden con eso, que es esa parte del versículo 18. Todo esto, todo lo que Él creó, todo lo que Él ha hecho por su iglesia, hace que en todo tenga la preeminencia, en todo, en su vida, en la iglesia. Cuando alguien se pare aquí a hablarles de cosas que no tienen que ver con Cristo, les digo en el amor del Señor, lo bajan del púlpito. Porque la predicación debe ser cristocéntrica. Porque si ustedes ven, toda la Biblia apunta hacia Cristo. Cada hecho, cada relato del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Aquellos sacrificios muy simbólicos, ¿no? De la sangre. Todo, Cristo. A profundidad, luego el hermano Gabriel le va a enseñar, pero todo eso apuntaba a Cristo. El maná, el mar que se abría, todo apunta a Cristo. Isaías, Jeremías, esto no es un invento paulino, la Biblia apunta a Cristo como Dios. Entiéndanme, por favor. Quédense con esto en su cabeza. Eso es lo que predicamos. En Cristo, Él tiene la preeminencia en todo. Esto como parte quizás más teológica, pero como parte práctica, para que ustedes se queden con algo. Acuérdese de eso, que todo se hace para la gloria de Dios.
Cuando usted tenga ira y quiera estampar a alguien, porque a todos nos da ira, no vengamos aquí de fariseos, no, esa sensación no, a todos nos da ira. Pero ahí acuérdese que así como ese pez que se mueve en el Mediterráneo y que parece que es una danza, lo hace para la gloria de Dios, el no pecar, el no fallar, el no hacer nada indebido, usted debería hacerlo para la gloria de Dios. Cada vez que se convoca una actividad y usted tenga pereza de venir, voy a ir por la... Es que es así. La creación se hizo para glorificarle a Él. Cuando usted tenga ganas de hacer algo que no debe, no va a poner detalles. No voy a hacerlo porque este cuerpo no es mío, porque la Biblia dice que ya no vivo yo, más. Y así les puedo poner 1000 ejemplos de que eso implica el señorío de Cristo. Y eso es lo que hemos dicho este mes. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Y si algún día alguien, ahorita con la muerte del papá, no, dígale, es que nosotros predicamos que Cristo es el Señor. Por eso no hablamos de ninguna virgen ni ningún santo. Estoy investigando ese tema de se le ora a un santo y la Iglesia Católica lo explica raro, lo explica como que yo le oro a este santo para que ese santo le ore a, o sea, como un triángulo ahí de... Estuve estudiando un poco académicamente. Y les digo de verdad, claro, ya en mi cabeza evangélica, ¿y por qué no oras directamente a este? O sea, ¿por qué triangulas? No, se los digo en serio, no es una ofensa, ¿no? Pero ellos lo explican así en su catecismo, que tú le oras a San Mateo, que es otro santo más, y ese San Mateo le ora al Padre, ¿no? Por ejemplo, a María, todos sabemos que es idolatría, eso es evidente, o sea, se ve, ¿no? Pero ellos le dan su encaje teológico. No, que es que María es intercesora, que sabemos que no lo es, pero vamos a suponer que ¿Pero ¿y por qué triangulas? Si tú tienes acceso al Padre, vete al Padre. ¿Por qué? La palabra es clara. Cristo rasgó el velo. Pa. Tienes acceso al Padre. No triangules, no des vueltas. ¿Por qué les digo esto? Porque en España tenemos un trabajo brutal. El que es ateo, pues tenemos que entrarle con apologética. Al católico tradicional, pues podemos explicarle la palabra. Es más, con la Biblia de ellos, que son Biblias, yo tengo varias, porque la casa que compramos tienen Biblias católicas, son buenísimas. Con esa misma Biblia, vamos a Romanos, ¿no? Y enseñamos, porque a eso hemos venido. Luego tenemos al musulmán, que es más complicado. El musulmán dice que Jesús es una criatura también, ¿no? Y se acogen aquí como si... No, es que un gran trabajo. Pero mis hermanos, que su día a día y mi día a día sea trabajar viviendo bajo el señorío de Cristo. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a orar.